Hola, antes de iniciar, para tener una mejor experiencia, se recomienda el uso de auriculares. No se les olvide darle like ya que es completamente gratis, y ya que están ahí abajo suscríbanse a este canal. Sin nada más que decir, disfruten. Capítulo 7. El amistoso vecino de la clase 1A. El examen físico continuó durante toda la mañana. Peter no intentó quedar en primer lugar. Tampoco en el último. Simplemente dio lo suficiente para demostrar de lo que era capaz sin revelar todas sus cartas. En velocidad quedó entre los mejores. En salto superó a varios estudiantes sin demasiada dificultad. En reflejos dejó a más de uno sorprendido. Pero era evidente que evitaba depender de su don. Eso despertó la curiosidad de toda la clase. Oye, Parker. Kirishima se acercó mientras esperaban la siguiente prueba. ¿Por qué casi no usas tu don? Peter sonrió. Porque me gusta confiar primero en mí. Eso suena muy varonil. ¿Verdad que sí? Kirishima soltó una carcajada. Me caes bien. Desde unos metros, Bakugo chasqueó la lengua. ¡Qué pérdida de tiempo! La última prueba terminó cerca del mediodía. Aizawa revisó los resultados en su tableta. Los estudiantes esperaban tensos. Midoriya ni siquiera respiraba. Finalmente. El profesor guardó la tableta. No voy a expulsar a nadie. Todos se quedaron inmóviles. 5 segundos después. El campo entero explotó en suspiros de alivio. Mina casi se dejó caer al suelo. Denki levantó los brazos. Lo sabía. Aizawa los miró sin cambiar su expresión. Era una prueba. Quería ver cómo reaccionaban bajo presión. Peter sonrió para sí. Lo sabía. Aizawa lo miró un instante. Notó aquella sonrisa. La descubrió. Después de cambiarse de ropa, los alumnos regresaron al salón. El ambiente era mucho más relajado. Ya nadie estaba tan nervioso. Ida comenzó a presentarse formalmente. Mina interrumpía cada 2 frases. Kaminari hacía bromas. Kirishima intentaba hablar con todos. Y Mineta. Bueno. Seguía siendo Mineta. Peter observaba la escena con una sonrisa. Esto sí parece una preparatoria. Entonces una sombra apareció frente a su pupitre. Era Midoriya. ¿Puedo sentarme? Claro. Midoriya tomó asiento. Durante unos segundos ninguno habló. Hasta que Peter rompió el silencio. ¿Cómo está tu brazo? Midoriya abrió mucho los ojos. ¿Lo recuerdas? Es difícil olvidar a alguien que destruye un robot gigante rompiéndose todos los huesos. Midoriya se sonrojó. Fue una emergencia. Peter apoyó el mentón sobre la mano. ¿Lo volverías a hacer? No era una pregunta. Midoriya sonrió. Sí. Peter soltó una pequeña risa. Estamos igual de locos. Ambos comenzaron a reír. Sin darse cuenta. Era la primera conversación normal que Peter tenía con alguien de su edad desde que llegó a ese mundo. Las clases transcurrieron con relativa normalidad. Historia de los héroes. Ética. Leyes sobre el uso de los dones. Peter tomaba apuntes constantemente. Había algo que le llamaba mucho la atención. En ese mundo, un héroe podía ser arrestado si utilizaba su don sin autorización. Aquello seguía pareciéndole absurdo. Si alguien necesita ayuda, ¿de verdad debo esperar un permiso? No le gustaba esa idea. Nada. Cuando sonó el timbre de salida, la mayoría comenzó a marcharse. Peter también recogió sus cosas. Pero antes de salir, escuchó una voz. Parker. Era Aizawa. Ven un momento. Los demás alumnos salieron del salón. Peter cerró la puerta. ¿Qué ocurre? Aizawa permaneció unos segundos observándolo. Quiero hacerte una pregunta. Dispara. ¿Cuál es realmente tu don? Peter permaneció en silencio. Sabía que tarde o temprano llegaría a esa conversación. No puedo responderte. ¿Por qué? Porque ni yo mismo lo entiendo. Aquello era verdad. No iba a decir que era de otro universo. Pero tampoco quería inventar una mentira. Aizawa respiró lentamente. Mi don no funcionó contigo aquella noche. Peter no respondió. ¿Y durante el examen de ingreso utilizaste una sustancia blanca para inmovilizar robots? Sí. No salió de tu cuerpo. No. Es un dispositivo. Peter sonrió. Muy observador. Entonces, ¿eso significa que tu movilidad tampoco depende de tu don? Peter cruzó los brazos. Digamos que mi don solo me ayuda. El resto lo aprendí entrenando. Aizawa lo observó fijamente. Aquella respuesta explicaba muchas cosas. Y, al mismo tiempo, no explicaba absolutamente nada. Está bien. No insistiré. Pero ten cuidado.
Muchos profesores comenzarán a hacerse preguntas. Lo imaginaba. Antes de salir, Aizawa añadió una última frase. Sea lo que sea tu don. No dependas únicamente de él. Peter sonrió. Créeme, eso jamás ha sido un problema. Esa tarde, Peter caminaba por las calles de Musutafur rumbo a su apartamento. Llevaba los audífonos puestos. Por primera vez en mucho tiempo. Se sentía tranquilo. Había encontrado un lugar. Tenía compañeros. Profesores. Un objetivo. Quizá podía volver a empezar. Entonces, su sentido arácnido explotó. Se detuvo de golpe. Una sensación helada recorrió todo su cuerpo. Giró la cabeza. Un camión había perdido el control. Avanzaba directamente hacia un paso peatonal lleno de personas. Los civiles todavía no se habían dado cuenta. Peter dejó caer la mochila. No llevó el traje, no importaba. Salió corriendo. Saltó sobre el cofre del camión. Rompió el parabrisas de un puñetazo. El conductor estaba inconsciente. Peter sujetó el volante. Intentó girarlo. Demasiado pesado. El camión seguía avanzando. Las personas empezaron a gritar. Sin pensarlo dos veces. Disparó 2 telarañas hacia un edificio. Luego otras 2 hacia un poste de acero. Las líneas comenzaron a tensarse. El vehículo redujo la velocidad. Pero no era suficiente. Peter clavó ambos pies contra el tablero. Todos los músculos de su cuerpo comenzaron a tensarse. Vamos. El metal crujía. Las telarañas estaban a punto de romperse. El camión seguía acercándose a la multitud. Y, justo cuando parecía imposible detenerlo, una enorme ráfaga de viento golpeó el vehículo desde un costado. ¡Boom! El camión terminó deslizándose hacia un lado y chocó contra una barrera de concreto. Peter salió despedido varios metros. Rodó por el suelo. Se levantó inmediatamente. Frente a él había un hombre alto, vestido con un elegante traje negro y una larga capa oscura. Su rostro era severo. Los civiles comenzaron a aplaudir. «Es Aux». Peter frunció el ceño. ¿Otro héroe profesional? Aux giró lentamente la cabeza. Sus ojos se clavaron en Peter. Había visto las telarañas. Había visto la fuerza. Y, sobre todo, había visto que aquel estudiante había actuado antes que cualquier héroe cercano. Sonrió con curiosidad. Vaya. Parece que llegué un segundo tarde. Peter respondió con una sonrisa cansada. Créeme. Eso ya me ha pasado antes. Los dos se observaron durante unos segundos. Ninguno de los dos lo sabía todavía. Pero aquel encuentro sería el inicio de una relación que terminaría siendo clave cuando el mundo de los héroes comenzara a derrumbarse. Fin del capítulo 7, capítulo 8. El entrenamiento de héroes. Interesante. Aux seguía observando a Peter mientras los paramédicos atendían al conductor del camión. No llevas uniforme de ninguna agencia. Peter se encogió de hombros. Porque no trabajo para ninguna. ¿Estudiante? Primer año de la UA. Aux sonrió. Con razón. Miró las telarañas que seguían sujetando el camión. Bonito don. Peter sonrió por debajo de la máscara improvisada. Gracias. No era una mentira. Pero tampoco la verdad. Antes de que Aux pudiera seguir preguntando, Peter recuperó sus telarañas de un tirón. Será mejor que me vaya. ¿No quiere salir en las noticias? Peter soltó una risa. Créeme. Eso nunca termina bien. Con un salto desapareció entre los edificios. Aux lo siguió con la mirada. ¡Qué chico tan raro! Los días siguientes transcurrieron con relativa normalidad. Las clases comenzaron oficialmente. Peter descubrió que, a diferencia de su antiguo mundo, la UA no solo enseñaba materias normales. También enseñaban estrategia de combate, primeros auxilios, rescate, legislación, psicología de héroes. Todo estaba pensado para formar profesionales. Peter disfrutaba especialmente las clases de estrategia. Era uno de los pocos estudiantes que ya tenía experiencia real enfrentándose a criminales. Una mañana, Aizawa entró al salón. Pónganse el uniforme de héroe. El salón explotó de emoción. Ya. Mina casi gritó. Bakugo sonrió. Kirishima golpeó su escritorio. Peter levantó una ceja. Supongo que llegó el momento. Minutos después, todos llegaron al edificio Gamma. Allí los esperaba All Might. Yo estoy aquí. Toda la clase reaccionó con emoción. Excepto Peter. Él simplemente sonrió. Sigue teniendo esa presencia. All Might comenzó a explicar el ejercicio. Combates por equipos. Héroes contra villanos. Simulación en interiores. Peter escuchaba atentamente.
Hasta que llegó una frase que le llamó la atención. Las parejas serán elegidas al azar. Eso cambia mucho las cosas. Mientras tanto, Olmigt observaba una carpeta. Cada estudiante tenía un breve informe. Cuando llegó a Peter, frunció ligeramente el ceño. Nombre: Peter Parker. Origen: extranjero. Ton: desconocido. Observaciones: combate cuerpo a cuerpo sobresaliente. Gran capacidad de análisis. Alta puntuación en rescate. Desconocido, era el único expediente que no especificaba un don. Aquello le generaba curiosidad. En los vestidores, Peter abrió la caja que contenía su uniforme de héroe. Dentro encontró un traje completamente rojo y azul. Se quedó congelado. Había olvidado algo. Cuando rellenó el formulario semanas atrás, le pidieron un diseño. Sin pensarlo demasiado, había dibujado su antiguo traje. Ahora, Laura lo había fabricado. Lo tomó entre las manos. Era prácticamente idéntico al que usó durante años en Nueva York. Solo tenía algunos pequeños cambios para adaptarlo a las normas japonesas. Peter sonrió. No pudo evitarlo. Pensé que tardaría mucho más en volver a verlo. Se colocó el traje lentamente. Cuando terminó, se miró en el espejo. Por primera vez desde que llegó a ese mundo, Spider-Man había vuelto. Aunque fuera una nueva versión. Cuando salió del vestidor, toda la clase se quedó observándolo. Kaminari fue el primero en hablar. Está increíble. Mina comenzó a caminar a su alrededor. Parece sacado de un cómic. Kirishima levantó el pulgar. Muy varonil. Incluso Ida ajustó sus lentes. Es un uniforme bastante eficiente. Bakugo simplemente desvió la mirada. HMPH. Peter sonrió. Gracias, creo. Entonces, Midori ya salió del vestidor. Peter abrió mucho los ojos. El uniforme de Deku estaba completamente destrozado. ¿Qué te pasó? Midori ya se rascó la cabeza. Lo rompí al probármelo. Peter parpadeó. Eso tiene que ser un récord. Los dos comenzaron a reír. Ochako también. Bakugo no. Olmigt llamó la atención de todos. Es hora del sorteo. Las pantallas comenzaron a mostrar las parejas. Peter observó los nombres. Equipo Aizuku Midoriya. Ochako Uraraka. Contra Katsuki Bakugo. Tenya y Ida. Peter sonrió. Vaya comienzo. Las siguientes parejas también aparecieron. Hasta que la pantalla mostró la suya. Equipo G. Peter Parker. Eijiro Kirishima. Contra Anta Zero. Denki Kaminari. Kirishima golpeó amistosamente el hombro de Peter. Nos tocó juntos. Peter sonrió. Parece que sí. Era un buen compañero. Fuerte, directo y fácil de entender. Mientras el combate entre Deku y Bakugo comenzaba, Peter observaba desde la sala de monitoreo. Todos estaban atentos. Él también. Pero no por Bakugo. Observaba a Midoriya. Muévete, no pelees con fuerza, piensa. Cuando Deku comenzó a utilizar el entorno en lugar de atacar de frente, Peter sonrió. Bien. Aizawa lo escuchó. ¿Qué viste? Que dejó de intentar ganar por fuerza. Ahora está usando la cabeza. Aizawa dirigió la mirada nuevamente a la pantalla. Peter tenía razón. Midoriya estaba adaptándose. El combate terminó exactamente igual que en el canon. Midoriya y Ochako consiguieron la victoria. Peter aplaudió. No por la explosión. No por el poder. Sino porque aquel chico había aprendido una lección importante. Un héroe no siempre gana golpeando más fuerte. Después del combate, Olmigt volvió a hablar. Siguiente enfrentamiento. Peter respiró hondo. Ahora era su turno. Kirishima sonrió emocionado. ¿Listo? Peter ajustó su máscara. Siempre. Las puertas comenzaron a abrirse lentamente. Del otro lado, Zero ya hacía girar sus cintas adhesivas. Kaminari sonreía mientras pequeñas descargas recorrían su cuerpo. Peter dio un paso al frente. Por primera vez, Spider-Man iba a combatir oficialmente como estudiante de la UA. Y toda la clase estaba a punto de descubrir que aquel extraño estudiante extranjero peleaba de una forma completamente diferente a cualquier héroe que hubieran visto. Fin del capítulo 8.